Aquí estamos de regreso en su revista Al Día, señoras y señores, bienestar emocional. Y en este momento vamos a hablar de un tema bastante sensible, bastante delicado, y es acerca del luto. Pero no es un luto cualquiera, es un luto en tiempos de COVID. Y por ese motivo se encuentra con nosotros en esta mañana el licenciado Roberto Ordóñez. Le damos la cordial bienvenida, una persona que ustedes ya conocen, una persona que ya ha compartido junto con todos nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está, licenciado? Mucho gusto, Melibet, un placer saludarla y abrazos a todos hasta sus hogares. Por supuesto. De hecho, el luto es un tema bastante delicado, bastante emocional. No todas las personas tenemos los mismos sentimientos ni las mismas reacciones, licenciado. Y de hecho, en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia, muchas personas han perdido a un familiar y de hecho lo han perdido desde el primer momento que han sido hospitalizados, porque no lo vuelven a ver. Así es. Bueno, cuando hablamos del duelo, Melibet, vamos a diferenciar tres tipos de duelo, tres aspectos en el duelo. Tenemos el duelo general, el duelo normal, que es lo que experimentamos, la emoción o el sentimiento que nosotros experimentamos cuando perdemos algo, a alguien. Es decir, cuando perdemos un empleo, cuando perdemos una familia, cuando nos divorciamos, cuando se nos muere un ser querido, experimentamos un duelo que es la separación, el perder algo, perder a alguien. Ese duelo va a causar dolor, va a causar incomodidad, va a causar llanto y es doloroso en dependencia del apego que tenemos nosotros con aquello que perdimos. Luego tenemos el duelo traumático y es lo que estamos observando y hemos estado conversando de diversos colegas alrededor del mundo, que es lo que está propiciando el COVID. El duelo traumático tiene que ver con las circunstancias que rodean la pérdida. No es lo mismo perder a una persona que tiene 6 meses, 7 meses en una enfermedad en agonía, que te preparas para su muerte, a alguien que muere de anciano, a alguien que muere de cáncer, a perder a alguien en un accidente. Ahí hay un duelo traumático máximo cuando lo acabas de ver, lo acabas de abrazar o vos fuiste testigo de este accidente. En el caso del COVID, por ejemplo, vos bien mencionaste, la gente se da cuenta que su familiar le dio COVID y fue trasladada al hospital. Estuvieron en contacto vía telefónica, pero de pronto le dicen 1 o 2 días después, le llaman por teléfono y le dicen su familiar falleció. Única noticia que le dan. No dice venga a verlo, no la llaman para que se venga a despedir, solamente falleció. Y una situación que se dio en España, por ejemplo, tocaban las puertas de las casas y llevaban en una cajita ya la persona cremada. Y te la dejaban ahí en el suelo, no es que te la daban en las manos, te tocaban las puertas, te la daban en el suelo y a la par una bolsa de basura, donde en la bolsa negra de basura estaba la ropa de la persona querida. Entonces tu mamá, tu hermano, tu esposo, tu hijo, te lo están entregando en una caja ya cremado y en una bolsa negra. Hay un impacto traumático en esa situación, el no poder velarlo. El saber de que no podés, en España en un inicio se estaba permitiendo velas de 2 o 3 personas, es decir, entierros. Después te lo entregaban cremado, al igual que en Italia, al igual que en China y estos países que han sufrido bastante, Guayaquil, en Ecuador. Entonces no poder velar a tu ser querido también es algo que afecta, porque el hecho de hacer una vela, un funeral, es una ceremonia que nos permite a nosotros despedirnos, darle a esa persona un lugar especial. Entonces, el no poder velarlo también es altamente traumático porque no me despedí de él. Entonces, todas las circunstancias que rodean el duelo por COVID, eso nos da a entender que es un duelo traumático y podemos prever, podemos nosotros pensar, aunque generalmente para que un duelo patológico pueda ser diagnosticado tiene que transcurrir 6 meses, el simple hecho de todas las generalidades que se está llevando a cabo, entonces ya nosotros decimos este duelo traumático puede ser patológico y va a generar serios problemas en la salud mental de los más cercanos. Por supuesto, es un shock, es un dolor inmenso el que sienten estas familias. A diario vemos a través de los diferentes medios de comunicación cómo van aumentando las cifras de personas fallecidas a nivel mundial. Y realmente es una gran tristeza. Y es que tenemos una carga, licenciado, increíble, tanto en lo económico, lo social, lo emocional. Y ver, sobre todo, que tenemos a un familiar con el COVID-19 y pensar qué va a suceder con él. Y luego viene con esto de que no lo vamos a volver a ver, sino que en una caja sellada.
¿no? Porque no podemos tener contacto con él, realmente nos puede llevar a grandes traumas. Tal es el caso que vemos en Guayaquil, en Ecuador, que ha sido uno de los casos que realmente más me ha impactado, ver a familias pobres que tienen a sus familiares en las salas con bolsas plásticas, otros optan por sacarlos a las aceras por miedo a ser infectados, otras personas lo llevan a otro sitio también por miedo a ser infectados y realmente no viven las verdaderas fases de luto que tenemos que sobrellevar para superarlo. Así es, y fíjate, por ejemplo, en el caso del duelo por COVID, algo que nosotros estamos observando es dos sentimientos muy fuertes. Uno es la culpa. Hablamos de culpa porque no estuve allí estos últimos días. La persona viajó y se enfermó, debí haberla frenado, debí haberle prohibido que fuera. La persona estuvo saliendo a la calle, es que no fue lo suficientemente dura para prohibirle que fuera a la calle. O si fui yo el portador, el que tenía COVID y contagié a mi familiar y murió por ese contagio, yo la maté. Viene ese sentimiento de culpa en la familia porque se sintieron impotentes o se sintieron activos ante la muerte de la persona. Y este sentimiento de culpa va a permanecer mientras no hay un tratamiento adecuado. Y el otro sentimiento, Melibet, que también está presente, es el hecho de mi ser querido sufrió. Pensar que mi ser querido sufrió. Pensar de que estuvo sola, de que estuvo solo, de que murió asfixiándose, que no estuvo con nosotros, que murió en estigma. Pensar que sufrió me va a llevar a mí a un tremendo dolor. Es decir, te doy un ejemplo. No es lo mismo que alguien te diga, es que mi papá murió dormido, se acostó y al día siguiente ya no despertó, yo creo que él murió en paz. A alguien que dice, no, mi papá murió quemado y no sé con lo que puede haber sufrido. Entonces, la persona que perdió a un ser querido por COVID siente la sensación de que sufrió. Estas dos emociones persiguen. La culpa, fue mi culpa que murió y murió sufriendo. Eso van a agravar la sensación, el sentimiento del duelo. Por supuesto, y hay cosas que también suman al trauma que sufren los familiares, como el no ver el cuerpo de su familiar fallecido, como el no hacer las costumbres religiosas que comúnmente hacemos según nuestra religión, y por supuesto darle una misa como lo hacemos aquí los nicaragüenses, y darle la cristiana sepultura y el compartir con tus seres queridos de ese momento de tanta tristeza, licenciado. Las ceremonias tienen un impacto increíble. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros a propósito del mes de abril, que recordamos el genocidio en Ruanda, allá en 1994, 1,5 millones de personas murieron en Ruanda en 3 meses, producto de un genocidio hecho por el gobierno Ictu. Leyendo un poquito de ellos, parte del gran dolor y del trauma que quedó en ellos, aparte de todo el sufrimiento, las violaciones, el dolor, era el hecho de que no pudieron velar a sus seres queridos. Porque para ellos, velar es la antesala a la eternidad. Si no lo velan, estamos hablando de países africanos, se corre el riesgo que la persona quede en un limbo o que no traspase a la otra vida donde tiene que estar. Es un pensamiento muy arraigado en su cultura, en sus creencias, en su fe. Entonces, cuando ellos no hacen ese luto, el trauma se agravó. Y eso en nosotros también. El hecho de que no hicimos un rezo, algunas personas, que los católicos, que no le hicimos 9 días, o en los evangélicos que no lo pudimos presentar a Dios, o la cultura nicaragüense que no se le lloró, que no se hizo su pan, su café, que se le trató como un perro, decimos nosotros, por el hecho de no haberlo velado, trae también una sensación negativa en la persona. A tal punto que lo que se le invita a la gente es, en España, por ejemplo, en Italia, se le ha dicho, piense cómo lo va a velar. Tal vez no va a estar su cuerpo presente, pero puede usted hacer una ceremonia para despedirse de él o de ella más adelante, cuando la pandemia haya sido sofocada. También hay un fenómeno muy especial en este caso de los lutos con las personas, ¿verdad?, que lo han perdido a un familiar por coronavirus, que se lo guardan por miedo a ser rechazados, por miedo a ser señalados, de que a lo mejor vos como familiar también podés tener este virus. En efecto, el estigma, la señalización que está haciendo la sociedad ante el COVID es altamente peligroso. Sobre todo se da en países donde no hay un conteo especial, como aquí en Nicaragua. Yo tengo la sospecha de que mi tía murió de COVID, dice, pero no lo vamos a decir, ni vamos a decirlo nada para que no nos señalen a la familia y no nos enfrenten a un sistema médico que no lo conocemos,
que desconocemos cómo nos van a atender en los hospitales. Entonces la gente comienza a callar producto de la estigmatización. El estigma, la discriminación, otro componente que va a generar, aumentar el problema del duelo en estas personas que acaban de perder un familiar por COVID. ¿Qué impacto puede tener en una persona el guardarse su luto, licenciado? Terrible, fíjate, terrible cuando nosotros reprimimos cualquier sentimiento fuerte, sea un sentimiento de ira, sea un sentimiento de odio o cualquier sentimiento fuerte es reprimido, este va a salir de alguna manera. Ninguna emoción, Melibek, ningún sentimiento queda dentro, él va a salir. Y va a salir de diferentes formas, puede salir a través de la conducta. La persona se vuelve alguien agresiva, alguien amargado o alguien energizado, a través del comportamiento va a salir. Puede salir a través de planes de vida. Nunca tuvo éxito, siempre fracasó, siempre le fue mal en la vida porque tuvo un pensamiento negativo de la vida. O puede salir a través del cuerpo. Por ejemplo, hay mapeos del cuerpo donde las personas que callan mucho tienen problemas en el páncreas y le da diabetes, tiene problemas en el estómago, tiene problemas en el vientre en el caso de la mujer. Se ha dicho que, por ejemplo, que el cáncer intrauterino es producto de silencios. Entonces, cuando nosotros reprimimos, cuando guardamos, va a salir de alguna manera. Y el duelo no resuelto, el duelo reprimido, tarde o temprano va a salir. Por eso es importante tomar las medidas necesarias y hacer vivir nuestro duelo. El duelo, el dolor se tiene de alguna manera que vivir y se le invita a las personas que han perdido a la gente por COVID que lo viva, que lo sufra, que lo saque. Cuando a mí me toca dar palabras en los entierros, en las velas, yo siempre les aconsejo, por favor, no me le digan a los familiares que no lloren, que lloren lo que quieran. Es que si llora se va a enfermar. Si no llora se va a enfermar. Que llora la hartedad, que llora la ansiedad, que llora hasta que no tenga lágrimas. Porque eso es importante, eso es saludable. Saludable para la persona. Y lo otro es porque cuando nosotros lloramos por alguien, de alguna manera lo honramos. Decía una poeta colombiana, dolor, última forma de amar. Si yo te amé, si yo te admiré, si yo te quise, tu muerte no va a pasar desapercibida. Te voy a llorar, me vas a doler y esa es una manera de decirte, te amé y sos importante. Por supuesto. Licenciado, realmente tiene toda la razón, todas las enfermedades, todas las patologías tienen una raíz emocional y por eso tenemos que soltar todo eso. A veces nos guardamos mucho las cosas por nuestro carácter, pero realmente tenemos que aprender a abrirnos. También hay casos extremos, licenciado, como personas de que aún no ha podido ver a su difunto, no han recuperado el cuerpo y yo creo que este es un caso realmente extremo para los familiares. Sí, agrava el duelo, definitivamente provoca mucho dolor. Hay gente que ya se resignó a no poderlo ver porque a lo mejor fueron cremados en fosas comunes, en funerarias comunes, como en el caso de Italia, por ejemplo, y va a agravar. Y todas estas personas van a requerir una atención psicológica oportuna. De ahí viene la importancia, Melibek, de que nosotros tengamos medidas de prevención, porque no solamente se trata de es decir, nosotros tenemos estadísticas de 100 y pico mil de personas fallecidas, pero tras de esos 100 y pico mil de personas fallecidas hay 100 y pico mil de personas, de familias en duelo, y familias que van de 3 personas a 10, 20 personas. Hay millones de personas en duelo que van a repercutir en la capacidad productiva del mundo y que va a repercutir en la atmósfera de dolor que hay en el mundo. La prevención, tener medidas de atención ante el duelo, pero también tener medidas de atención ante las personas que mueren. Es decir, ¿qué vamos a hacer cuando este muere? ¿Cómo vamos a permitirle a la familia velarlo? ¿Qué vamos a hacer? Y es algo que el mundo se le olvidó hacer. Si estamos frente a una enfermedad letal que tiene entre un 4.5 o un 5% de personas muertas por la enfermedad, este 4.5% de personas mereció que se previniera de alguna manera la atención a su familia por muerte. Nosotros como individuos, por ejemplo, las personas inteligentes siempre estamos pensando cómo vamos a dejar a nuestra familia después de nuestra partida. Hasta pagamos servicios funerarios. El Estado, los estados del mundo, los psicólogos debemos de tener algunas medidas de contingencia
para el duelo. Por supuesto, licenciado, el tiempo se nos ha hecho verdaderamente corto. Realmente es una situación bastante dolorosa. Son momentos en que los familiares no podemos estar acompañando a ese ser querido, no podemos darle las palabras de amor, decirle te quiero mucho, siempre vas a estar en mi vida, o pedir perdón, que es parte de lo que tradicionalmente hacemos como seres humanos. ¿Recomendaciones, licenciado, por favor? 3 recomendaciones puntuales. Número 1, vivir el duelo. El duelo no se puede reprimir, se debe vivir, se llora, se saca, se expulsa. Número 2, es importante buscar nuestra red de apoyo. No tenemos que estar solos. Y aunque en estos países, producto de la confinación, están solos en sus casas, a través de redes virtuales, llamar a las demás personas, buscar a alguien con quien vivirlo. Dentro del número 3 es tratar de hacer cosas que me distraigan. No debo necesariamente estar encerrado siempre en el duelo. Debo tomar mis tiempos de duelo, pero mis tiempos de distracción para no sobrecargar el cuerpo. Y siempre apunto yo que para mí es muy importante buscar nuestra fe, aquello que nos hace sentir más fuerte, nuestro Dios, nuestras creencias, para que nos dé fortaleza en este momento de dolor. Muchísimas gracias, licenciado Ordóñez, por sus recomendaciones y por el haber compartido junto con nosotros en Bienestar Emocional. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más.